Revelado, la impactante respuesta de una mesera transforma un grito de un multimillonario en emoción pura. Era una tarde calurosa en el corazón de Ciudad de México. El bullicio del restaurante era ensordecedor, con risas y charlas que llenaban el aire. Ana, una joven madre soltera de 28 años, corría de un lado a otro, sirviendo platos humeantes a los clientes que, en su mayoría, parecían olvidar que detrás de cada sonrisa había una historia, una vida. Pero para Ana, cada pedido entregado era un acto de amor por su hija Valentina, a quien criaba sola tras una separación dolorosa. Su corazón estallaba de orgullo al pensar en ella, pero a menudo, en medio de las sonrisas ajenas, Ana se sentía invisible, como una sombra en la multitud. En esos momentos, la mirada despectiva de algunos clientes adinerados le recordaba su lugar en el mundo. Pero esa tarde, todo cambiaría. Un multimillonario conocido por su arrogancia entró al restaurante, exigiendo atención como si el lugar le perteneciera. Una simple equivocación en su pedido desató la furia de este hombre que, con un grito que resonó como un trueno, despreció a Ana ante todos. No puedo creer que una mesera no sepa hacer su trabajo correctamente, bramó, mientras los murmullos de los demás llenaban el ambiente. Algo dentro de Ana se rompió. En lugar de temerle a su rabia, la sintió transformarse en una poderosa declaración. Con voz firme, respondió: no soy solo una mesera, soy una madre que lucha por su vida y la de su hija. Mi trabajo es digno. Sus palabras resonaron en el aire como un eco de dignidad, llenando la sala de un silencio potente. Aquellos que antes permanecían indiferentes ahora la miraban, sorprendidos, admirados. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La escena se había transformado. Un cliente, un joven que había estado filmando todo, no pudo contenerse y subió el video a las redes sociales. En cuestión de horas, el impacto fue inmediato. La historia de Ana se volvió viral, tocando el corazón de millones, desatando un debate sobre la dignidad laboral y la lucha de quienes, como ella, buscan un lugar en un mundo que a menudo los ignora. La vida de Ana cambió de la noche a la mañana. Se convirtió en un símbolo de resistencia, pero, al mismo tiempo, enfrentó la presión de ser vista como una heroína. ¿Quién era realmente? La atención era abrumadora, y su deseo de proteger a Valentina crecía. El ecosistema de su vida cotidiana se amenazaba de maneras que no podía prever. Los rumores comenzaron a circular, incluso en el colegio de su hija. Su corazón se apretaba ante la angustia de querer hacer justicia y, al mismo tiempo, asegurarse de que el mundo exterior no dañara a su pequeña. Ana se encontraba en un cruce. Recibió una invitación para hablar en un foro sobre igualdad social, un espacio en el que su voz podría amplificarse aún más, pero que también representaba un riesgo. Justo cuando comenzaba a despejar el camino hacia su nueva vida, un antiguo conocido apareció de sorpresa, trayendo consigo una inquietud demoledora: ¿estás lista para pagar el precio de tu fama? Las palabras resonaron en su mente, dejándola atrapada entre la emoción y el miedo, con el futuro de Valentina y el suyo propio en juego. ¿Qué pasaría ahora? Con su corazón latiendo con fuerza, supo que su historia apenas comenzaba. La vida de Ana parecía girar en espiral, y cada giro la dejaba más exhausta. Esa noche, al llegar a casa, encontró a Valentina sentada en el sillón, con una expresión de preocupación en su rostro. La pequeña, de apenas 6 años, había escuchado murmullos en la escuela y la miraba con ojos que buscaban respuestas. «Mami, ¿por qué te miran diferente en el colegio? Todos dicen que eres famosa», preguntó Valentina, con la inocencia de quien no entiende las complicaciones del mundo. Ana se arrodilló a su lado, sintiendo que el peso del mundo recaía sobre sus hombros. «Eres tú la famosa, mi amor. Yo solo soy una mamá que quiere lo mejor para ti», respondió, sonriendo con ternura, aunque un nudo de ansiedad se alojaba en su garganta.
pero Valentina no se conformó con eso. ¿Puedo ser como tú algún día?, insistió, con una determinación que hizo que el corazón de Ana se derritiera un poco. Era un recordatorio de por qué había hecho todo lo posible por defender su dignidad, y por qué debía seguir luchando. Esa noche, mientras Valentina dormía, Ana revisó su celular. Las notificaciones no cesaban. Mensajes de apoyo, de admiración, pero también ciertos comentarios despectivos que la hacían dudar de sí misma. ¿Era realmente un símbolo de resistencia o simplemente otra figura en la que la gente se proyectaba por un instante? Aunque el ruido del reconocimiento era ensordecedor, había un eco más profundo en su interior. Y ese eco le decía que tenía que hacer algo. El foro sobre igualdad social la esperaba, y con él, la oportunidad de dar una voz no solo a la suya, sino a la de muchas otras que también luchaban invisibles en las sombras. Con una mezcla de emoción y miedo, Ana decidió que no podría darse el lujo de rendirse. Se preparó mientras recorría los discursos inspiradores de otros oradores. En el fondo, sabía que su historia era una pequeña parte de una lucha mucho más grande. Esa misma lucha que unía a tantas mujeres y hombres en condiciones similares. Poco antes de salir de casa, se detuvo frente al espejo y tomó una profunda respiración. Soy Ana, soy madre, y soy digna, murmuró como un mantra, esperanzada de que esas palabras la empoderaran. Ya no podía pensar solo en sí misma, Valentina y todas las mujeres que la seguían la necesitaban. El día del foro llegó, y el auditorio estaba abarrotado. Sentía mariposas en el estómago, y su corazón tamborileaba en su pecho, pero también había una chispa de determinación. Mientras subía al escenario, un sentimiento de comunidad la envolvía, un recordatorio de que no estaba sola. El micrófono, frío y real, la hizo vacilar por un segundo. Pero al mirar hacia la multitud, vio rostros que no solo buscaban escuchar, sino también ser escuchados. Las manos temblorosas, las palabras en la punta de la lengua, y entonces, su voz floreció, resonando con un poder renovador. Hoy, no solo hablo por mí, sino por todas las que no tienen voz, por quienes nunca son vistas, por las que son juzgadas por su trabajo. Cada uno de nosotros merece ser tratado con respeto y dignidad. No estamos solos. A medida que sus palabras llenaban el aire, sintió que la energía de la multitud aumentaba, y a su alrededor, murmullos de aprobación se transformaron en aplausos explosivos. Pero, justo cuando una ola de euforia la envolvía, un leve murmullo en la parte de atrás captó su atención. Alguien, entre la multitud, se levantaba y caminaba lentamente hacia ella. La emoción que había sentido hasta ese momento se tornó inquietante. ¿Quién era? Ana retuvo el aliento, sintiendo que el tiempo se detenía, mientras los murmullos se transformaban en un silencio pesado. Y de pronto, la figura se reveló. Era el multimillonario que había comenzado todo, con una mirada inesperada en su rostro. Ana, dijo, su voz era un retumbo temido. Necesitamos hablar. El corazón de Ana se hundió al reconocer la mirada desafiante. ¿Qué quería realmente? ¿Una disculpa o una confrontación más profunda? Su historia apenas comenzaba, y el giro que tomaba su vida era más impredecible de lo que jamás había imaginado. ¿Podría encontrarse cara a cara con el hombre que había desencadenado todo? Ana sintió que el aire se le escapaba de los pulmones al escuchar esas palabras. Su cuerpo se congeló y su mente, llena de adrenalina, intentó procesar la realidad que la rodeaba. ¿Qué quería de ella el hombre que había transformado su vida en un caos? Con un parpadeo, los aplausos se desvanecieron, y en ese instante, la multitud se tornó un mero telón de fondo. Todo se volvió borroso, excepto esa figura que avanzaba hacia ella. Su mirada, fría como el acero, atravesó cada una de las capas de fortaleza que había construido. ¿Qué quieres?, le preguntó Ana, al fin logrando desmarcarse del hechizo que mantenía a todos los ojos sobre ellos como si fueran los únicos en la sala. La voz, retumbante de valentía, emergió de ella, un eco de su propia determinación. Él sonrió con esa arrogancia que tanto la incomodaba. Solo quiero hablar, Ana. Sabes que podemos llegar a un acuerdo. Tu mensaje es fuerte, y puedo ayudarte a llegar aún más lejos, le dijo, tratando de radiar calma mientras se acercaba un paso más. Ana lo miró, sintiéndose como si su corazón estuviera latiendo a 1000 por hora. Eran palabras seductoras,
pero sabía que lo que él ofrecía venía con un precio. Siempre hay un precio. El mundo en que vivía lo había dejado claro. ¿A costa de qué? ¿De mi dignidad?, preguntó, la icónica chispa de su indignación comenzando a chisporrotear. ¿Crees que podrías usarme para tu beneficio personal y yo no lo vería? Los murmullos crecieron en la sala, pero ella no podía apartar la vista de aquel hombre que habían etiquetado como un magnate, uno que siempre había jugado a hacerse el héroe. Pero ella sabía que la realidad era diferente. Por cada vida que él había mejorado, había dejado una estela de dolor a su paso. Escucha, él insistió, su tono cambiando un poco. No estoy aquí para hacerte daño. Estoy aquí porque sé que juntos podemos impactar aún más vidas. Tu voz ha resonado. Y yo tengo los medios para amplificarla. No me interesa ser tu fachada, dijo Ana con toda la fuerza que pudo reunir. No voy a permitir que manipules mi lucha y mi mensaje para tus propios fines. La multitud que los observaba se inclinaba hacia adelante, el aire cargado de tensión. Ana sintió que el apoyo de aquellos rostros la rodeaba como un escudo, refiriéndola a su propósito, el bienestar de Valentina y de todas las mujeres que alguna vez sintieron que no tenían voz. Te respeto, Ana, dijo él, y en su mirada había un destello de desafío. Pero quizás no entiendes el poder que podrías tener si aceptas mi ayuda. El futuro podría ser brillante, pero necesitas ser pragmática. Ana recordó las palabras que había compartido antes, sobre la dignidad, la lucha colectiva, y lo que eso significaba realmente. ¿Pragmática? ¿Acaso había alguien más pragmático que él? Un hombre que había construido su riqueza a expensas de otros. Pragmática no es sinónimo de perder mis principios, replicó ella, con firmeza, pero antes de que la conversación pudiera continuar, un verdadero grito resonó en el auditorio. Deberías escuchar lo que él dice. Es tu oportunidad, gritó un hombre desde el fondo, desatando un murmullo inquieto en la multitud. Ana cerró los ojos un instante, sintiendo cómo la presión se acumulaba en su pecho. Sabía que cualquier decisión que tomara en ese momento podría cambiar radicalmente su vida y la de Valentina. La multitud aguardaba, como un mar en calma antes de la tormenta. El desafío de aquel multimillonario era más que personal, era un reflejo de la lucha global entre los que tienen poder y los que no, y decidió que no iba a permitir que la ambigüedad la guiara, y así, con la voz aún resonando en su mente, Ana levantó la cabeza. Hablaremos sobre lo que sea necesario, pero no conforme a tus reglas. Esta es mi historia, y la contaré a mi manera. Un aire de determinación llenaba el espacio, pero el eco de su desafío apenas comenzaba a reverberar. La multitud, que antes había aplaudido su valor, observaba la nueva batalla que se estaba librando frente a ellos, un combate entre la lucha personal y las tentaciones de la fama. Sin embargo, justo cuando Ana sintió que estaba tomando el control, las luces del escenario comenzaron a parpadear y una figura desconocida se asomó por el lateral. Ana, gritó una voz que hizo eco por el auditorio. Todos miraron hacia el lado donde Valentina se había deslizado fuera de su asiento, su rostro lleno de pánico. Mami, ven rápido. El corazón de Ana se detuvo. La verdadera pelea estaba a punto de comenzar. ¿Qué había sucedido? ¿Por qué Valentina había interrumpido? La verdad estaba a punto de revelarse, y podría cambiarlo todo. Ana se dio la vuelta en dirección a Valentina, su corazón palpitando con velocidad y un torrente de preocupación inundando su mente. La multitud tomó un respiro colectivo, intranquila, y el aire se volvió espeso. Cada mirada dirigida a la niña era un recordatorio de la vulnerabilidad que Ana siempre había querido proteger. Valentina. ¿Qué sucede, amor? El tono de Ana había cambiado de desafiante a maternal en un instante. Su instinto de protección se activó, y la imagen de Valentina, con lágrimas en sus ojos, arrebató cualquier deseo de permanecer firme frente al magnate. La niña dio un paso adelante, sus pequeños brazos abrazando un pequeño paquete. Mami, es importante. Tienes que verlo. Sus ojos brillaban con la urgencia de alguien que había presenciado algo impresionante. El auditorio se llenó de murmullos curiosos, intuyendo que había algo más allá de lo que estaba sucediendo aquí. Ana miró al hombre frente a ella, buscando en su expresión alguna pista de su reacción, pero él parecía igualmente intrigado por lo que sucedía.
Era un breve respiro amargo en medio de su enfrentamiento, pero lo que más la preocupaba era la mirada aterrorizada de su hija. Déjame ver, dijo Ana, inclinándose hacia Valentina, intentando calmar la creciente inquietud. Con manos temblorosas, la niña desplegó el paquete, y lo que surgió de él fueron unos papeles arrugados, dispersos como el vuelo de las aves asustadas. Ana pudo distinguir rápidamente los dibujos que Valentina había hecho, mujeres de pie, unidas, con mensajes de fortaleza. Lo hice en la escuela, y luego me dijeron que lo llevara aquí, porque quería que supieran que lo que dices es real, mami. Que hay esperanza, dijo Valentina con lágrimas brotando en sus ojos. La convicción en su voz resonaba como un tambor, abrumador y cristalino, reviviendo cada temor y cada sueño que Ana había tenido. Una mezcla de náusea y orgullo abrazó a Ana. Allí estaba su pequeña, enfrentando al mundo con su arte, mostrando al auditorio que la lucha por un futuro mejor no solo era de adultos. Esa era la razón por la que Ana había comenzado su camino, por niñas como Valentina que merecían vivir en un mundo libre de miedo. Es precioso, cariño. Pero necesitas entender, este no es el lugar, Ana murmuró, sabiendo que la mirada de su hija no se apartaría de ella. La multitud, ahora hipnotizada por la imagen de una madre y su hija, empezaba a reconectar con la esencia de su lucha. El magnate observaba, evaluando. Ana, ¿ves lo que puede surgir de esta unión? Esta voz debe ser amplificada. Juntos, podríamos crear un cambio significativo, dijo con un tono que parecía más persuasivo que antes. No voy a usarla así. No la pondré en riesgo por un sueño ajeno, Ana replicó con resolución. Más que su propia lucha, había comenzado a entender que su voz, ahora unida a la de su hija, era más poderosa que cualquier trato que pudiera hacer. Valentina, con su pequeño coraje, había sacudido el escenario. Unos murmullos de aprobación empezaron a resonar entre la multitud, mujeres levantando las manos, compartiendo la fuerza que había nacido de aquellos dibujos. Era una red de apoyo construido sobre la esperanza y el amor. Un hombre desde el fondo rompió el silencio. Eso es. La voz de nuestros hijos, de todas nosotras. Debemos continuar. Aclamó, y la multitud comenzó a aplaudir, uniendo el poder de sus voces en un clamor unificado. Ana sintió una oleada de energía. La lucha que había comenzado hace tiempo ahora brillaba con una nueva luz, y nunca se había sentido tan viva antes. Su determinación se fortalecía, y ya no parecía sola. A medida que la multitud crecía en apoyo, la figura del magnate parecía desvanecerse en la bruma del escenario. Pero lo que Ana no había anticipado era que este momento iba a desatar algo insospechado. Justo cuando pensaba que la tormenta había pasado, una voz resonó desde una esquina del auditorio, interceptando el ambiente electrizante. Ana. Lo que estás empezando no lo puedes hacer sin saberla. ¿Verdad? Ana dio un paso atrás, el miedo empezando a calar nuevamente en su pecho. La vorágine de apoyo que la rodeaba se tornó bruscamente en tensión. Necesitaba saber quién había interrumpido, y, lo que era más importante, qué verdad iban a revelar. Las palabras resonaron en el aire como un acto definitivo. La lucha estaba lejos de terminar, y lo que vendría podría cambiarlo todo otra vez. El murmullo se apagó casi instantáneamente. Las miradas en el auditorio se centran en la figura que había interrumpido. Una mujer de cabello oscuro, con un delantal desgastado, se empujó a través de la multitud. Sus ojos reflejaban una mezcla de determinación y ansiedad. Ana la reconoció. Era Beatriz, la mesera del café local donde se reunían a menudo, una mujer que conocía su causa y había sido un apoyo silencioso. Ana, comenzó Beatriz, su voz resonando a través de la sala con una fuerza inesperada. Escucha. Lo que estás haciendo, es más grande de lo que imaginas. Ana sintió un nudillo en su garganta. ¿Qué podía saber Beatriz que ella no? Pero el deseo de escuchar la verdad era más fuerte que el miedo. Se volvió hacia Valentina, que la miraba con curiosidad y preocupación. Quédense juntas, por favor, pidió, sujetando la mano de su hija. Esto es lo que quiero que sepas, dijo Beatriz, respirando profundamente. El hombre al que enfrentas, no es quien dice ser. Él ha estado haciendo promesas que nunca cumplirá.
su único objetivo es utilizar tu voz para ganar más poder. Ha construido un imperio a costa de mujeres como nosotras. Un escalofrío recorrió la espalda de Ana. Las palabras de Beatriz cortaban más profundo que cualquier ataque, la realidad de lo que estaba escuchando la golpeó como una ola helada. La multitud estaba en silencio, inmersa en la historia que Beatriz estaba tejiendo. Tu lucha, tus palabras, son reales. Pero él solo busca aprovecharlas para su beneficio. Recuerda lo que sucedió en el barrio, los acuerdos que firmó, continuó, mientras las miradas de la multitud parecían buscar respuestas en el rostro de Ana. Ana forzó a su mente a recordar. Había conocido varias mujeres que habían sido perjudicadas por ese hombre, aquellas cuya vida había quedado destrozada por promesas vacías. De pronto, las dudas comenzaron a surgir como sombra en su corazón, amenazando con paralizarla. Estamos cansadas de ser las voces apagadas, Ana. No podemos permitir que tu lucha se convierta en un espectáculo. Hemos venido aquí porque creemos en ti y en Valentina. Queremos que nuestra verdad sea la que brille, dijo Beatriz, e incluso la multitud empezó a asentir, empoderada por sus palabras. Con cada frase, la energía de la sala cambiaba. Ana comenzaba a sentir que su corazón latía con mayor fuerza. No solo debía proteger a su hija, sino también a tantas mujeres como Beatriz que pujaban por ser escuchadas. ¿Era posible que estuviese a punto de perderlo todo por una alianza equivocada? Entiendo, murmuró Ana, su voz temblorosa. Pero, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestra voz no sea robada? Valentina sonrió, finalmente acariciando el dibujo que aún sostenía. Mami, si somos valientes, tal vez ellos también lo sean. El arte no puede ser ignorado si está en el corazón de todos. La multitud comenzó a murmurar, sus voces se unieron en un murmullo esperanzador. Ana miró a su alrededor, notando a mujeres que sacudían la cabeza con determinación. Había algo en el aire, algo que resonaba con el mismo fuego que Valentina había mostrado. El magnate, que había estado esperando pacientemente, ahora fruncía el ceño. No saben lo que están provocando, dijo con desdén, pero la voz de Ana se alzó por encima de todos. No nos callarás más, proclamó, su pecho lleno de fuerza. No haremos esto por ti, sino por nosotras. Cada uno de nosotros tiene derecho a contar su historia. No vamos a permitir que se nos robe ese derecho. La multitud estalló en aplausos, y Ana sintió que la energía a su alrededor se transformaba en una tormenta de pasión. Pero la imperiosa voz de Beatriz resonó una vez más. Pero hay algo más que debes saber, Ana, algo que podría cambiarlo todo. Él no solo representa el pasado. Hay un secreto en su historia que, si sale a la luz, puede devolver el poder a nuestro lado. Ana sintió que el mundo se detenía en ese instante y su cuerpo se helaba al enfrentarse a esa revelación inesperada. La verdad la llamaba, y sabía que tenía que ir más allá de lo que nunca había imaginado. ¿Qué secreto?, preguntó Ana, sintiendo la presión en su pecho crecer, una mezcla de ansiedad y curiosidad. Cuando Beatriz empezó a hablar, un nuevo aire de intriga envolvió la sala. El rostro de Beatriz tomó un matiz aún más serio, sus ojos se llenaron de lágrimas que no logró contener. Ana, el hombre que cada uno de nosotros teme, no siempre fue así. Hubo un tiempo en que luchó por la justicia, un tiempo en que levantó su voz por aquellos que no podían. Pero, como muchos, se perdió en el camino. Fue la ambición lo que apagó su luz, y hoy solo busca enriquecerse a costa de nuestras vidas. Ana, en shock, se dejó llevar por las palabras de Beatriz. La idea de que un hombre con tanto poder y negatividad alguna vez fue un defensor de lo correcto era casi imposible de procesar. ¿Cómo lo sabes?, preguntó, con la voz entrecortada. Mi hermana lo conocía. Al principio, ella creía en él. Pero las promesas se desvanecieron, y él se convirtió en lo que es ahora. Un monstruo que devora sueños, dijo Beatriz, con un tono de advertencia. Lo que vio en ti, en Valentina, no es otra cosa que una oportunidad de recuperar su imagen, de apoderarse de una lucha que ya no le pertenece. La sala respiró un murmullo nervioso. Ana sentía que el peso de cada mirada caía sobre sus hombros. Pero en medio del miedo, había una chispa de esperanza iluminando su interior.
Esa pequeña voz que susurraba que la verdad siempre encuentra su camino a la luz. Si esto es cierto, si hay algo de verdad en lo que dices, ¿cómo podemos contraatacar? ¿Cómo logramos que su pasado no vuelva a atormentarnos?, preguntó Ana, ahora con un tono decidido, y ante esta pregunta, Beatriz se acercó, casi confiando un secreto. Debemos reunir las historias de las mujeres que él destrozó. Preservar sus recuerdos, su dolor, sus luchas. Solo así podremos tener el poder. La verdad es nuestra arma, y será más contundente que cualquier mentira que él pueda contar. La energía en la sala empezó a vibrar. A medida que las palabras de Beatriz resonaban, Ana se dio cuenta de que la esperanza podía empoderar a muchas más. ¿Pero cómo comenzamos? No estamos armadas, no tenemos su dinero ni su influencia, dijo Ana, sintiendo la ola de incertidumbre llegar nuevamente. Pero contamos con la comunidad. Con cada una de nosotras. Cada historia es un ladrillo. Juntas podemos construir un muro que lo detenga y, al mismo tiempo, abrir los ojos de otros, respondió Beatriz, con un brillo renovado en sus ojos. La multitud comenzó a murmurar de nuevo, llenándose de un nuevo sentido de propósito. Valentina asintió vigorosamente y levantó su dibujo, una representación colorida de su madre rodeada de otras mujeres. Mami, nuestra historia puede ser el arte que necesitan ver. Las historias no solo son palabras, son vida. Y si las contamos bien, puede que hasta su mundo se tambalee, dijo con inocente confianza. Es el momento, dijo Ana, sintiendo como un torrente de emoción y determinación ardía en su pecho. No más sombras. Nuestras voces despertarán eco en el corazón de esas mujeres que todavía están calladas. Empezaremos a reunir cada historia y una vez que lo hagamos, lo llevaremos a la luz. La multitud estalló en vítores, el murmullo ahora era de aliento y fuerza. Ana sentía que ya no estaba sola. La lucha no era únicamente suya o de Valentina. Era una lucha colectiva y cada mujer presente se convertía en un eslabón de esa cadena indestructible, pero antes de que la euforia la consumiera, el tono de Beatriz cambió completamente. Pero Ana, aún hay algo más, algo que desearía no tener que decirte. El secreto que él guarda no solo afecta su pasado, sino que puede poner a Valentina en grave riesgo. Ana sintió como su corazón se aceleraba. ¿De qué hablas? ¿Qué puede ser tan aterrador? Hay una historia más oscura que esta. Algo que si se revela, puede destruir no solo su vida, sino la tuya y la de Valentina, susurró Beatriz, con un semblante que denotaba la gravedad de sus palabras. Las dudas volvían a atormentar a Ana, mientras la incertidumbre la envolvía. Tenía que saber, pero temía lo que pudiera encontrar. El futuro de su hija, su propia identidad, todo estaba en juego. ¿Qué es? Necesito saberlo ahora, exigió. Ana, el eco de su propia voz rebotando en sus oídos, sintiendo que cada segundo contaba, Beatriz respiró profundamente, su mirada intensa fija en Ana. El secreto de su pasado, podría costarte más de lo que estás dispuesta a pagar. Pero tienes que decidir ya. ¿Hasta dónde estarías dispuesta a llegar por protegerla? La sala se volvió un lugar tenso y silencioso, mientras todos esperaban la respuesta de Ana. Su corazón latía furiosamente, y sabía que en ese instante su vida cambiaría para siempre. La mirada de Ana se perdió por un momento, tratando de buscar una salida a la oscuridad que se cernía sobre ella. La multitud permanecía en un silencio tenso, cada respiración era un recordatorio de lo que estaba en juego. Su mente giraba en espiral, consciente de que estaba a punto de decidir no solo su destino, sino el de Valentina. Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario, declaró, su voz sonando más firme de lo que se sentía por dentro. No puedo permitir que su secreto nos controle a nosotras. Si hay algo que tenemos que enfrentar, lo haremos juntas. Beatriz asintió, pero su expresión seguía siendo sombría. Ana, lo que temes puede ser más que un secreto. Hay vidas involucradas, historias que no hemos contado, y hay un riesgo real en que este hombre se entere de lo que estamos planeando. ¿Qué hay del riesgo? Vivimos en riesgo cada día, interrumpió Valentina, su dulzura contrastando con la gravedad de sus palabras. Si papá no luchó y se dejó corromper, eso no significa que nosotras tengamos que hacerlo. Podemos luchar.
Podemos gritar tan fuerte como él y más. La sabiduría de su hija de repente iluminó la sala. Ana sintió el abrazo cálido de su amor, recordándole que cada paso que daban juntas era un paso hacia la liberación. Se volvió hacia Beatriz, dispuesta a recibir lo que tenía que compartir, sin importar cuán doloroso pudiera ser. Está bien, dijo Beatriz, tomando aire. Lo que no sabes es que este hombre también está vinculado con algo más grande. Su búsqueda de poder y dinero no es casual. Hay empresarios, políticos, y otros que lo respaldan, y ellos no se detendrán ante nada para proteger sus intereses. Valentina está en el centro de todo esto, es un punto crítico en su pasado. Ana se sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. ¿Centro de todo esto? ¿Qué significa eso exactamente, Beatriz?, preguntó, su voz temblando mientras el terror empezaba a apoderarse de ella. Años atrás, él tomó decisiones que destrozaron las vidas de muchas mujeres, incluida la de mi hermana. Pero también enredó sus manos con otras figuras poderosas. Ellos ven las historias de estas mujeres como una amenaza. Valentina, siendo tan cercana a ti, es su conexión a ese proceso. Ella puede ser vista como una figura clave por su posible influencia. La sala pareció encogerse aún más. Ana tragó con dificultad, sintiendo la necesidad de proteger a Valentina más que nunca. Es como una red, murmuró Ana, comprendiendo la magnitud de lo que Beatriz estaba diciendo. Si cae una de nosotras, todas podemos caer exactamente, asintió Beatriz, su voz era un susurro que se sentía como un eco pesado. Si llegas a destapar esta verdad, no solo estás arriesgando tu vida, sino la de Valentina. Así que debes pensarlo bien, Ana. ¿Realmente estás lista para luchar esta guerra? Porque peor será permanecer en silencio. El silencio se hizo pesado una vez más, pero en el fondo, Ana empezaba a sentir un nuevo fuego en su corazón. Sabía que debía proteger a su hija, y que cada historia contada, cada voz levantada, era un paso más hacia adelante. Lucharé, afirmó Ana, su voz ahora resonando con fuerza inquebrantable. Y haré que todos escuchen nuestras historias. No podemos permitir que un pasado oscuro siga pesando sobre nuestras cabezas. Juntas, seremos la luz que ilumine esas sombras. La multitud estalló en murmullos de acuerdo, una ola de energía positiva fluyó a través de ellas mientras la determinación crecía. Pero el rostro de Beatriz seguía grave. Cuidado, Ana. Este camino está lleno de peligros. No solo es una lucha, es un campo de batalla. Y cuando repercuta lo que planeamos hacer, su respuesta será feroz. Ana miró a su alrededor, viendo el apoyo en los ojos de cada mujer. El sonido del murmullo crecía, y con cada palabra suya resonando en sus corazones, la fuerza se acumulaba de manera palpable. Por cada historia que contemos, será un ladrillo en nuestra fortaleza, declaró. Nadie podrá derrumbar nuestra unidad. Sin embargo, mientras la multitud celebraba y se preparaba para la revolución, una sombra se deslizó entre ellas, un rostro familiar que podría traer más problemas de lo que imaginaron. Así que, ¿es esto lo que han decidido? ¿Desafiarme? La voz sonó suave pero cortante, como un hilo de acero. Ana dio un paso atrás, sus ojos reconocieron la figura que había temido enfrentar en el oscuro laberinto de la lucha que se venía. El hombre frente a ella sonreía, pero sus ojos eran helados. Bienvenidas a la realidad, dijo, mientras la oscuridad de su sonrisa comenzaba a palpitar entre las mujeres reunidas. Era el momento culminante donde cada decisión llevaría al desenlace que todas temían. ¿Serían capaces de enfrentarlo? ¿O iban a quedar atrapadas en su retorcida trama? Dando un paso adelante, Ana sintió el abismo abrirse frente a ella. La batalla por sus voces comenzaba ahora. La voz del hombre resonó en la sala como un trueno, causando que cada mujer presente sintiera un escalofrío recorrer su espalda. Ana mantuvo la mirada firme, el temor intentando infiltrarse en su mente, pero aferrándose a la determinación que había brotado en ella. Ustedes piensan que pueden hacer esto sin consecuencias, continuó el hombre, gesticulando con desprecio. Cada paso que den hacia adelante hará que yo responda con un movimiento más poderoso. ¿Realmente creen que los secretos se revelan sin un precio? Si hay un precio, lo pagaremos.
No podemos seguir escondiéndonos, replicó Ana, su voz ahora era un canto valiente, un desafío ante la tormenta que se acercaba. El hombre alzó una ceja, divertido, y dio un paso más cerca, haciendo que la multitud contuviera la respiración. Esa es la cuestión, Ana. No soy solo un hombre, sino un mundo de influencias. Y tú debes entender que tu lucha no solo afecta a tu pequeña familia. Estás jugando con fuego. Ana se sintió frágil por un instante, pero la idea de Valentina, con sus ojos claros y su corazón noble, la devolvió a la realidad. No estás por encima de nosotras. No puedes silenciarnos, dijo, sintiendo que el eco de su voz resonaba más allá del miedo. A su alrededor, las mujeres comenzaron a unirse, sus rostros reflejando la misma resolución. Beatriz dio un paso hacia Ana, con su voz cargada de una fuerza rejuvenecedora. No vamos a dejar que nos intimides. Las mujeres de este lugar estamos unidas. Alzaremos nuestras voces y nuestras historias. Tu oscuridad no apagará nuestra luz. El hombre, que había estado disfrutando del momento, ahora perdió parte de su compostura. Si esto es lo que quieren, prepárense para las consecuencias. Nadie se verá libre de mis garras. Ana sintió que una ola de adrenalina la invadía. La lucha comenzaba a sentirse personal, no solo por sí misma o por Valentina, sino por cada mujer que había sido silenciada en el pasado. Si quieres hacernos callar, tendrás que hacerlo a través de nuestras voces. Y mientras más intentes apagar nuestra luz, más intensa brillaremos. Las mujeres a su lado asintieron, y un murmullo de acuerdo se extendió como un eco en la sala, alimentando el fuego que Ana había encendido. Era como si el aire se hiciera denso, cargado de la energía de una comunidad lista para luchar por lo que cree. El hombre sonrió de nuevo, pero esta vez su sonrisa parecía tensa, como si en su interior un volcán estuviera a punto de erupcionar. Entonces, que así sea. Pero no olviden que yo siempre tengo un plan. Y cuando decidan encarar sus verdades, las repercusiones serán más de lo que han imaginado. Con esas palabras, se dio media vuelta y se alejó, dejando un rastro de inquietud en el ambiente que antes era de esperanza. Ana sabía que el desafío no era solo físico, era una guerra de voluntades. Sin embargo, en medio de la tensión, una sensación de claridad la invadió. Tenemos que prepararnos, dijo Ana, girándose hacia Beatriz y luego a Valentina. No sabemos lo que vendrá, pero tenemos que ser estratégicas. Este hombre no se detendrá ante nada, y debemos estar listas. Beatriz miró a los ojos de Ana, finalmente viendo la chispa de determinación que había estado buscando. Empezaremos con las historias, con la verdad. Cuantas más mujeres se unan, más fuertes seremos. Juntas, tenemos el poder de transformar esta lucha. Valentina, que había estado en silencio, ahora alzó la voz. Mamá, ¿y qué si alguien más se atreve a hablar también? No somos las únicas. Hay otras mujeres que conocen la oscuridad detrás de los secretos. Deberíamos buscar a esas voces. La idea golpeó a Ana como un rayo. Tenía razón. Atrás de ellas, había un tejido de historias esperando ser contadas, un coro que podría inundar la sala de la verdad y la esperanza. Eso es. ¿Qué mejor forma de enfrentar al enemigo que reunir todas nuestras voces? La emoción creció en su pecho, y su corazón late con intensidad. Todas las mujeres que hayan sufrido. Todas nuestras historias juntas pueden ser una poderosa arma. Comencemos a construir nuestra red. Valentina sonrió, iluminando su rostro con esa chispa de luz que había encajado tan perfectamente en la lucha de su madre. Comenzaron a esbozar ideas, a planear cómo atraerse unas a otras, cómo levantar esa fortaleza frente a la oscuridad que se cernía sobre ellas, pero entre sus murmullos optimistas, una sombra se hizo presente de nuevo. El eco de las advertencias del hombre resonaba en sus cabezas. ¿Podrían realmente sobrevivir a lo que estaba por venir? Solo el tiempo lo diría. Una cosa era segura, las sombras aún guardaban secretos, y en el centro de su lucha había una revelación que dejaría a Ana paralizada. ¿Qué más podía esconder aquel hombre que había ya atormentado sus vidas? Las preguntas flotaban en el aire, mientras el eco de las historias por contar se intensificaba en el corazón de Ana. Tenía que encontrar respuestas, y rápidamente. Ana se sentó con la cabeza entre las manos,
agotada y reflexionando. Las palabras del hombre seguían resonando en su mente como un eco persistente. Siempre tengo un plan. Esa frase se repetía una y otra vez, y cada vez se sentía más abrumada. La determinación de luchar por la verdad comenzaba a mezclarse con una inquietante pregunta: ¿qué planes podría tener? Mientras los demás continuaban hablando, Ana cerró los ojos y respiró hondo. De pronto, la visión de Valentina jugando alegremente en el jardín se cruzó en su mente, recordándole que había más en juego que solo su lucha. La imagen de su hija, con esa sonrisa tan pura, se convirtió en una talismán que le otorgaba seguridad. Necesitamos unir fuerzas con las mujeres que piensan como nosotras, intervino Beatriz, distrayendo a Ana de sus pensamientos. Organizar una reunión, convocar a todas las que podamos. Nuestras historias pueden alzar el vuelo juntas. Una comunidad de voces puede hacer temblar los cimientos, agregó Valentina, su mirada reflejando la resolución de su madre. Pero tenemos que ser astutas. No podemos dejar que nos encuentren desunidas. Las ideas comenzaron a fluir. Ana se sintió revitalizada mientras visionaban cómo llevar sus historias a otros lugares, a través de redes sociales, comunitarias, incluso con la ayuda de mujeres con plataforma. La lucha se estaba transformando en un movimiento, sin embargo, el tiempo apremiaba. Ana caminaba de un lado a otro, su mente acelerada por la planeación. Tendremos que compartir nuestros relatos, pero también debemos ser cuidadosas sobre los detalles. Este hombre tiene ojos y oídos en todos lados. No podemos permitir que nos silencie. Hay un café en el barrio que puede ser un buen lugar para reunirnos, sugirió Beatriz. Ana asintió. Crear una atmósfera cálida y acogedora podría poner a las mujeres en un estado de ánimo propicio para compartir su dolor y sanar. Pero, también debemos considerar la seguridad de aquellas que se atrevan a hablar. Debe ser un lugar donde se sientan cómodas y protegidas, reafirmó Valentina, su voz se tornó un poco más grave. La preocupación por su madre era palpable. Ana pudo leer en sus ojos el temor que había experimentado tantas veces al pensar en el poder que ese hombre tenía. En Kim's Café, conozco a la dueña. Ella ha estado aquí para muchas mujeres y siempre ha proporcionado un espacio seguro, recordó Ana. Cuando finalmente se acordaron de la fecha, una especie de fervor comenzó a invadir la atmósfera. Las mujeres compartieron historias de dolor, resistencia y esperanza, así como nombres de otras que debían ser convocadas. Sin embargo, a medida que la fecha de su reunión se acercaba, la tensión se hizo intensa. Ana comenzó a recibir mensajes anónimos, advertencias del hombre. Te arrepentirás. Estás tratando con fuerzas que no entiendes. Cada notificación provocaba que su corazón se acelerara, pero en lugar de dejarse absorber por el miedo, algo dentro de ella se encendía. Los mensajes solo eran una señal de que estaban aterrizando un golpe directo en su enemigo. Estaban sacudiendo sus cimientos. Esa noche, después de un largo día de preparativos, Ana no podía dejar de pensar en la reunión. Se tumbó en la cama, sintiendo una mezcla de nervios y emoción. ¿Qué más puede esconder este hombre?, se preguntó, pero en lugar de maldecir la situación, sonrió, sintiendo la suerte de tener su propósito. No sabía si el camino se tornaría peligroso, pero estaba decidida. La vida de Valentina y el bienestar de tantas mujeres dependían de eso. Y justo cuando se entregaba a esa idea, el timbre del teléfono sonó, rompiendo la oscuridad de la noche. Ana levantó el teléfono, y vio un mensaje que la dejó helada: estamos mirando. Nada puede escapar de nuestra vista. La cena está servida. Destellos de pánico y determinación la atravesaron a la vez, sabiendo que el momento crucial se acercaba. La batalla estaba a punto de librarse, y el enemigo tenía muchas más cartas bajo la manga de lo que ella imaginaba. ¿De qué manera? ¿Vendrían sus próximas jugadas? ¿Podrán resistir? La atmósfera del café estaba tensa, casi palpable. El murmullo de las mujeres se convirtió en un canto unificado. Ana respiró profundamente, sintiendo cómo la comunidad empezaba a formar esa red de apoyo que anhelaba. Era un día importante, no solo para ella, sino para todas las que habían decidido unirse a su causa. Las historias se narrarían, las verdades se revelarían y juntas se enfrentarían a la oscuridad que no solo amenazaba a Ana, sino a todas ellas. Todas las sillas estaban ocupadas.
Mujeres de diversas edades y trayectorias se miraban entre sí, algunas con nerviosismo, otras con determinación. Ana sintió que su corazón se aceleraba. Cualquier cosa podía ocurrir. Las puertas del café se abrieron, y un aire fresco se coló, trayendo consigo murmullos de optimismo. Valentina, sentada en la mesa frente a ella, la miraba con ojos brillantes, llenos de confianza. La dueña, una mujer de mediana edad con el cabello canoso y una sonrisa cálida, se acercó y dijo: «Bienvenidas, mujeres fuertes. Este es un espacio seguro. Siéntanse libres de compartir y recordar, porque hoy seremos escuchadas». La voz de Ana, que titubeó por un instante, se llenó de valor. «Estamos aquí porque hemos sido silenciadas. Muchas de nosotras hemos vivido en el miedo y la penumbra. Y hoy, todas esas historias contarán. Hoy, somos más fuertes juntas». Al hablar, miraba a cada mujer presente, buscando esa conexión, esa llama de valentía que había encendido en ella. Beatriz tomó la palabra, su presencia fuerte y su mensaje claro. «No somos casos aislados. Cada historia aquí tiene poder. Nuestras voces juntas pueden gritar con una fuerza abrumadora». Las mujeres comenzaron a compartir sus relatos. Historias de dolor, de abuso, de lucha, pero también de recuperación y esperanza. Cada palabra se sentía como un ladrillo añadiendo fuerza a una muralla que estaba construyendo. Aquí, en ese pequeño café, su batalla contra la opresión comenzaba a tomar forma. Valentina no solo escuchaba, ella también compartió su experiencia en la escuela. «Mami, mis amigas también tienen historias. No puedo quedarme callada. Quiero que todas sepan que no están solas, que hay esperanza». Los ojos de las mujeres brillaron al escuchar a la pequeña. Sus palabras resonaban con la pureza de la niñez y la fuerza de la inocencia. Ana se sintió orgullosa, el amor que tenía por su hija iluminando su corazón. Sin embargo, a medida que la reunión avanzaba, Ana no pudo sacudirse la sensación de que ocurriría algo. Esa inquietud la estaba devorando. Fue entonces que una mujer desconocida entró al café, su rostro pálido y sus ojos inquietos. «Ana», dijo entrecortadamente. «Vine a advertirte. Los hombres del empresario están por aquí, no estamos a salvo». Un silencio abrumador se apoderó del lugar. Ana sintió que el mundo se paralizaba. Las palabras de la mujer se repitieron en su mente, y el miedo volvió a infiltrarse, pero esta vez, algo dentro de ella parpadeó con furia y determinación. No podían ser intimidadas. «Si ellos quieren pelear, estaremos listas para ello», dijo. La voz de las mujeres se alzó en un grito compartido. «Nosotros no nos callaremos. Nuestras historias son nuestras armas». Momentos después, cuando el ambiente se cargó de determinación, Valentina levantó su puño pequeño en el aire, repitiendo el gesto de su madre. «No nos callarán». Y ese grito resonó con fuerza. Ana, en ese momento, se dio cuenta de que ya no solo estaba defendiendo su dignidad y la de su hija, sino que estaban construyendo algo significativo, algo que trasciende a su propia experiencia. Era un movimiento en crecimiento que resonaría en corazones y comunidades por todo el país. El café se convirtió en un santuario de voces unidas. Había una certeza en el aire, una luz que no podía ser apaciguada. Las sombras que una vez parecieron abrumarlas ahora se extendían hacia atrás. Ana caminó hacia la puerta y miró a su alrededor, cada rostro decidido y fuerte. «No importa lo que venga, tenemos que estar listas. Juntas somos invencibles». Ana levantó su voz una vez más: «Este es solo el comienzo. Vamos a contar nuestras historias». En ese instante, con la energía vibrante a su alrededor, cada mujer presente sintió que la seguridad y el poder estaban surgiendo de ellas. La transformación se había completado, era hora de luchar. Vuestras voces se unirían, y el rugido del cambio comenzaría a florecer. Fue un punto de inflexión, de ferocidad y resiliencia, y Ana no podría haber estado más orgullosa. No esperemos ni un instante más. Si quieres ser parte de esta historia, suscríbete ahora a nuestro canal para no perderte los siguientes capítulos de esta increíble transformación. Asegúrate de dejar un like ahora para alimentar el algoritmo y hacerlo crecer.
Comenta tus sensaciones sobre este final valiente, y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver hasta dónde puede llegar la verdadera lucha por la dignidad.